Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente del lugar y la hora en el que usted se disponga a visualizar la sesión del día de hoy. Sean bienvenidos una vez más al Club de Contadores, en esta oportunidad presentando la sexta y última sesión sobre normas internacionales de información financiera y su incidencia en el impuesto a la renta 2021. Con nosotros en plataforma la doctora Rosa Ortega Salavarría, quien como siempre está en esta plataforma para brindar todo su conocimiento en beneficio no solo de nuestros suscriptores, sino de las personas que hoy nos acompañan. Doctora Rosa, muy buenas noches. Bienvenida nuevamente a esta su casa. Siempre un gusto poder recibirle y además acompañarle en estas capacitaciones. Sin más preámbulos, cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda usted iniciar la sesión. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bien, buenas noches a cada uno de los participantes, los que se están conectando. Un gusto, como siempre, saludarlos. Bueno, vamos a tener el día de hoy ya la última sesión de este curso NIF e incidencia tributaria. En la primera parte vamos a revisar el caso práctico que iniciamos ayer, que planteamos ayer. Vamos a continuar con su análisis y luego, como última parte del curso, vamos a abordar sobre el tema de operaciones en moneda extranjera, donde vamos a ver dos tópicos principalmente que en la práctica, ¿no?, generan dudas, controversias, vinculados a lo que es la aplicación o el uso de los tipos de cambio, y también en línea con este supuesto de operaciones en moneda extranjera, vamos a tratar sobre la diferencia de cambio. Para ello vamos a revisar los requerimientos de la NIC 21 y luego haremos, como siempre, de acuerdo a la dinámica que hemos venido trabajando en estas sesiones también, el análisis de lo previsto en la legislación tributaria y el planteamiento de algunos casos prácticos que coadyuven con el análisis del tema. Bien, el día de ayer iniciamos el desarrollo de este caso práctico, ¿no?, que tiene como finalidad mostrar algunas diferencias temporarias que surgen o que se presentan por lo general al determinar los papeles de trabajo, el impuesto a la renta anual. Sobre esta base, ¿no?, sobre los datos generales que se habían planteado, estábamos desarrollando, ¿no?, el papel de trabajo con las adiciones y deducciones. Habíamos revisado sobre el tema de las vacaciones, ¿no?, tanto como adición como su respectiva deducción. Ya habíamos analizado la condición para su deducción, que está vinculada al pago, y si no se cumple ello, se deducirá en el ejercicio de su pago, ¿no? Aquí por ello es que surge una diferencia temporaria, porque sí constituye un gasto deducible, solo que al exigirse o fijarse como condición el pago, podría originarse que se deduzca en un ejercicio distinto al de su devengo. Ello, por ende, es el que genera diferencias entre el tratamiento contable de acuerdo a la NIC 19 y los requerimientos tributarios. ¿Okay? Luego tenemos como observación el caso de la destrucción de existencias, ¿no? Aquí, a título de recordaris, habíamos tratado, cuando vimos sobre la NIC 2 inventarios, habíamos mencionado el caso de los desmedros, ¿no? Y habíamos señalado que un supuesto de pérdida cualitativa bajo este rubro de desmedro corresponde al supuesto en el cual las existencias sean destruidas, para lo cual, de acuerdo a la ley y reglamento literal F del artículo 37 de la LIR y el inciso C del artículo 21 de su reglamento, se requiere que esté debidamente sustentado, acreditado, ¿no? La regla general, como habíamos comentado, es que se haya realizado la comunicación a SUNAT, ¿no?, en un plazo no menor a los 2 días previos a la destrucción, y además que se cumpla con el sustento respectivo, ya sea vía acta notarial o vía un informe que cumpla con todos los requisitos. El informe se puede utilizar como una alternativa solo en el caso que las existencias destruidas en el ejercicio más las que se van a destruir no superen 10 UIT. Ahora, una de las condiciones para que sea válida la sustentación con este informe o con un informe es que el mismo sea presentado
a SUNAT, ¿no? Se debe cumplir con presentar a SUNAT dentro del plazo máximo de 5 días hábiles siguientes de producida o realizada la destrucción. En este caso se plantea como supuesto que se ha realizado la destrucción, se sustenta con un informe, pero que no ha sido presentado a SUNAT. Por ende, surge esta adición, este reparo, y tiene carácter permanente, ¿no? A diferencia, nosotros habíamos analizado, por ejemplo, cuando vimos la NIC 2, un supuesto de diferencia temporaria, que en el ejercicio 1 se realizaba la estimación por desvalorización de existencias y en el ejercicio 2 se cumplía con la destrucción, por ejemplo, un supuesto. Y decíamos que era una diferencia temporaria porque en el ejercicio 1 la pérdida era estimada y en el ejercicio 2 ya se concretaba. En este caso, no es ese supuesto en particular, sino aquí ya las existencias se están destruyendo, se entiende porque no tienen un valor recuperable, no hay posibilidad de darles otro uso o destino, entonces ya se trata de una pérdida concretada y debería ser deducible. Si no se deduce por un tema de formalidad, eso para que lo tengan en cuenta. Luego, dentro de los reparos, también tenemos en el numeral 5 un tema vinculado con el reconocimiento de ingresos, ¿no? Justo abordábamos el día de ayer y revisamos también el contraste entre el tratamiento contable versus el tratamiento tributario, ¿no? Ahora bien, la regla o la consideración principal en ese caso es que en el supuesto de enajenación de bienes, ¿no? Enajenación de bienes para determinar el ejercicio en el cual se debe devengar el ingreso, es decir, se debe imputar a resultados, tiene que en principio apreciarse la regla general, que es, ¿no?, que se hayan producido los hechos sociales que generen el derecho a la contraprestación y en particular en el caso de enajenación que se haya producido la transferencia de control, ¿no?, bajo la NIF 15. Ahora bien, en este supuesto se menciona o el análisis versa de que ha habido una omisión en el reconocimiento de ingresos devengado en el ejercicio neto del costo de ventas. Entonces, se entiende que el ingreso tanto contable como tributario se ha devengado en el ejercicio 2021, pero por un error no se ha reconocido, no se ha imputado a resultados este ingreso. Entonces, es un error contable. No es una diferencia, porque sí se ha producido el devengo, entendemos que se ha dado esa transferencia de control y no se advertiría una diferencia con el tratamiento tributario. Una diferencia sería, por ejemplo, enajenación de bienes a plazos que veíamos el día de ayer también, pero no apreciamos que esté dentro de ese supuesto. Entonces, en este caso, lo que advertiríamos o lo que entenderíamos que se ha producido es más bien un error contable. Ahora, para tenerlo en cuenta, de acuerdo con la NIC 8, cuando surge o se produce un error contable, en la medida que sea significativo o material, se corrige, ¿no?, afectando de forma retroactiva. Para corregirlo de esa manera, se debe afectar a los resultados acumulados, es decir, no va a afectar el resultado del periodo, por ejemplo, en este caso 2022, en que se detecte el error, sino debe afectar a resultados acumulados. De esta manera, para fines contables se corrige el error, pero para fines tributarios se debe, por ende, adicionar, ¿no? Se debe adicionar, considerar en el periodo al cual corresponde. En este caso, 2021. ¿Okay? Otro supuesto que se desarrolla aquí de reparo corresponde al caso de provisiones, ¿sí? El primer día mencionamos de alguna manera sobre estimaciones y provisiones, ¿no? Las estimaciones como uno de los supuestos es una pérdida valorativa y las provisiones posibles pasivos. Ambos supuestos surgen o subyacen en función a requerimientos NIF. El tema de estimaciones lo hemos desarrollado, lo hemos revisado al tratar o abordar sobre los rubro activos. En el caso de provisiones, es importante también para fines contables determinar su reconocimiento de corresponder o en todo caso su revelación vía notas, ¿no? Es un tema a nivel contable importante. El tema de provisiones, se encuentra contemplado en la NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.
se entiende en virtud a la definición que nos brinda esta norma contable, se entiende por provisión a los pasivos de cuantía o vencimiento inciertos, que se deben mostrar separadamente en el estado de situación financiera, ¿no? Entonces, una de las principales características que se vincula con el rubro provisiones es que corresponde a un pasivo incierto respecto a su cuantía o su vencimiento. Otras condiciones o características que debemos observar es que es una obligación presente de naturaleza legal o implícita, surgida a raíz de sucesos pasados, y para su cancelación se espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. Vemos, de acuerdo con ello, que esta es justamente las condiciones o la definición vinculada a los pasivos en general, pero toma el cariz de provisión el tema de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre. Ahora, en el caso de un suceso, como ahí se menciona, ¿no? El supuesto de un suceso, entiéndase que es aquel que da origen a una obligación, ¿no? De pago de tipo legal o implícita, de forma tal que a la entidad no le quede otra alternativa más realista que satisfacer dicho importe. Entonces, en el caso de provisión, es importante a nivel contable realizar la evaluación correspondiente de cara a identificar si procede o no su reconocimiento, ¿no? Entonces, ahí el reconocimiento, en el caso de las provisiones, se incide que es un pasivo específico, especial, que se caracteriza por su incertidumbre, por lo cual, para que sea reconocido, tiene que cumplir determinadas condiciones o características. Si no se cumplen dichos requisitos o condiciones, no correspondería su reconocimiento. En todo caso, podríamos estar frente a un supuesto de revelación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir una provisión para que sea reconocida, ¿no? Reconocida de acuerdo con la NIC 37. Tiene que existir o tener una existencia de una obligación con la existencia de una obligación actual, producto de un hecho pasado. Eso es fundamental, ¿no? El supuesto de que exista la obligación. La estimación debe ser confiable del monto de la obligación y la probabilidad de la salida de flujo de beneficios para su liquidación. En la práctica, cuando una empresa está frente a una contingencia, ¿no? Para identificar o determinar si procede su reconocimiento, se recurre a la opinión de él o los especialistas, ¿no? Por ejemplo, si está ante un juicio o un litigio, se solicitará pues la opinión al área legal respectiva o a los asesores legales para definir en función a ello si se dan estas condiciones. Por ejemplo, la probabilidad de la salida de flujo de beneficios, o si se puede o existe realmente una obligación actual, ¿no? Entonces, se realiza o se solicita o se efectúan las consultas respectivas y sobre ello, ¿no? Sobre ello se procede al reconocimiento de ser el caso de la provisión como un gasto, ¿no? Entonces, ahora bien, el reconocer estas provisiones como un gasto de acuerdo a la NIC 37, ¿no? Si bien se enmarcan bajo los requerimientos NIC, como les comentaba, pues no corresponde propiamente a un desembolso ya realizado, a un gasto ya incurrido. Entonces, por ello, para fines tributarios, ¿no? A título de recordar, y lo que vimos en la primera sesión, para efectos tributarios, las provisiones en las cuales se reconoce un pasivo no son admitidas tributariamente, ¿no? Tributariamente, en el artículo 44, inciso F, se señala que no se aceptan las asignaciones por constitución de reservas o provisiones no admitidas por ley, salvo las expresamente reguladas como aceptables, siempre y cuando se cumplan condiciones y requisitos. Ahora bien, a nivel contable, la provisión se vincula con un pasivo, ¿correcto? Entonces, cuando hay una
valuación de un activo y se estima que haya tenido una pérdida, por lo general no debería denominarse provisión, sino más bien una pérdida valorativa, estimada, que es la que ajusta el valor de un activo, ¿no? Eso a nivel contable. No obstante, para fines tributarios, el término provisión se utiliza tanto, se vincula tanto con estos supuestos, por ejemplo, de pasivos, como también pérdidas valorativas. Por ejemplo, a nivel tributario se denomina como provisión de cobranza dudosa, lo que para fines contables es una estimación. La provisión de cobranza dudosa, por ejemplo, sí es un concepto deducible, pero siempre y cuando, ¿no?, y en tanto cumpla los requisitos y condiciones. Entonces, en este caso que estamos revisando, ¿no?, las provisiones no resultan deducibles, no resultan aceptables y califican como una diferencia temporaria, ¿no? Temporaria porque se estima o se entiende que serían deducibles, ¿no? Serían deducibles cuando se cumplan los requisitos de carácter tributario. Uno de ellos es que efectivamente la pérdida se concrete, ¿correcto? Esto en el rubro de adiciones, ¿ok? Ahora bien, respecto a lo que son deducciones, ya desarrollamos el día de ayer el supuesto de vacaciones y planteamos aquí otro rubro, ¿no? Otro rubro de una deducción y que corresponde a la depreciación de edificación bajo el decreto legislativo 1488, ¿no? En principio es importante tener en consideración que este decreto legislativo, ¿no?, el 1488, rige a partir del ejercicio 2021. ¿Okay? Ahora bien, sobre este decreto es importante, ¿no?, tener en cuenta que tiene básicamente dos grandes supuestos o rubros que regula, ¿no? En principio, la depreciación acelerada, que se aplica para lo que es edificios y construcciones, y también la modificación de porcentajes máximos, ¿no?, de depreciación. Ello está regulado entonces en el decreto legislativo 1488, modificado por la ley 31.107 y reglamentado por el decreto supremo 271/2021. ¿Cuál fue la finalidad en su momento que se emitió? Se emitió ya por el 2020 y con vigencia a partir del 2021. ¿Sí? Entonces, la finalidad es promover la inversión privada y otorgar mayor liquidez, producto, ¿no?, de los efectos económicos que se han dado a raíz de del COVID y la pandemia. ¿Qué es lo que dispone este decreto, ¿no? ¿Cuál es el marco o el alcance? En síntesis, comprende los siguientes rubros o supuestos: un régimen especial de depreciación acelerada aplicable a edificios y construcciones, un porcentaje máximo de depreciación mayor, ¿no?, al que se establece o se regula en la LIR, correcto, y que se aplica para equipos de tecnología, para maquinaria y equipo y para vehículos. Y también contempla un beneficio para empresas dedicadas a determinados rubros, ¿no? Aquí comprende en este supuesto último tanto la depreciación para edificios y construcciones como también la depreciación de vehículos, ¿no?, destinados a la actividad de turismo. Dentro de estos rubros específicos tenemos turismo, espectáculos públicos, restaurantes, ¿no?, centros de hospedaje, ¿correcto?, que son o los que se advierte han tenido mayor impacto, ¿no?, negativo durante la pandemia. Entonces se les brinda este beneficio. Ahora, en el primer supuesto, en el de depreciación acelerada, si se cumplen las condiciones o requisitos, se puede aplicar a partir del 2021 en adelante. Si fuera el caso de los rubros específicos, por ejemplo, para edificios y construcciones, el beneficio se aplica solo por 2 años, ¿no?, para el ejercicio 2021 y 2022. Ahí hay algunas diferencias que es importante tener en cuenta. Ahora, en el caso que planteamos, ¿no?, de todos estos supuestos, en el caso que planteamos, apreciamos
que la deducción se vincula con una mayor depreciación en el caso